Gutiérrez, coordinadora de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Mientras llega nuestro otro invitado, Paulina, comenzamos contigo. Primero que nada, eso, o sea, tratemos de ser, bueno, yo trataré de ser lo más objetivo. 13 millones de mexicanos han salido de la pobreza, como lo dice el gobierno. Adelante. Muchas gracias, antes que nada, Alberto, por invitarnos aquí a debatir sobre este tema tan importante. Pues sí, no lo dice el gobierno, lo dice el INEGI, que por primera vez tiene el encargo de publicar la medición multidimensional de la pobreza. Y la verdad es que es una muy buena noticia, pero la medición de la pobreza también nos da una guía para ver qué ha funcionado, a qué se debe esta reducción de la pobreza y cuáles son los retos que tiene el Estado mexicano para poder seguir avanzando. Pues recordemos que aunque hay 13 millones de pobres menos, aún 3 de cada 10 mexicanos están en situación de pobreza multidimensional. ¿Cuántos, Paulina? El 30% de la población, quiere decir 3 de cada 10 mexicanos, que es muchísimo, ¿no? Tomando en cuenta el tamaño de la economía mexicana. Pero si quieres, vamos empezando a analizar por dónde vemos el tema. Sí, adelante. Entonces, a ver, explícanos entonces, ¿cómo le hizo este gobierno que empezó en 2018 para darnos esta buena noticia, que 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza? Mira, lo que nos dicen los datos de la medición multidimensional de la pobreza, que mide distintas dimensiones, está la dimensión económica y la dimensión social, que mide las distintas carencias sociales, que la reducción de la pobreza se debe sobre todo al incremento al ingreso laboral de las personas. Recordemos que durante mucho tiempo el salario en México estuvo contenido. A partir de 2015, que no es del sexenio de López Obrador, sino desde 2015, hubieron voces muy importantes que dijeron se tiene que empezar a subir el salario mínimo, que era de los más bajos, ya no digamos de la OCDE, sino también de países latinoamericanos, por ejemplo. Entonces, a partir de 2017 empezó un incremento gradual que obviamente en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, cobró más relevancia. Entonces, pues la verdad es que las personas, pues sí tuvieron un incremento alrededor del 25% de su ingreso laboral. Okay. Esto en los deciles, en los hogares con ingresos más bajos, llega a ser hasta el 63%. Nada más para ponerlo en perspectiva, los ingresos de un hogar en México corresponden el 75% a los ingresos laborales, es la mayor proporción, y de las transferencias monetarias que reciben del gobierno son hasta 4%. En los hogares de menores ingresos puede llegar a ser hasta 11 pesos de cada 100 pesos. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta porque donde sí está la reducción de la pobreza es en el incremento de este ingreso laboral que se ganan las personas, ¿no? Es gracias a que las personas trabajan, gracias también a una política salarial que hace que se incrementen año con año este salario mínimo, y también a lo que pagan las empresas, ¿no? Sí. A ver, entonces, el asunto es de que estos 13 millones de mexicanos son los que ganan el salario mínimo, se les incrementó el salario y por ello ya tienen mucho mayores ingresos. Bueno, el incremento del salario, Alberto, pues sí es una guía, es un faro para el aumento a los ingresos de todos los demás salarios, recordemos, o remuneraciones. Recordemos que en México únicamente están obligados o ganan el salario mínimo aquellos que tienen un trabajo formal, que tienen una condición contractual con algún empleador. Pero más de la mitad de las personas en México tienen, pues,
trabajos precarios en la informalidad, ¿no? Entonces, sí podemos decir que el salario mínimo es tiene un efecto faro, pero no es que todos ellos hayan ganado el salario mínimo. A ver, entonces, vamos a enlazarnos con Horacio Esquivel, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo ves esta situación? Entonces, no me queda muy claro, Horacio, estos 13 millones de mexicanos que salieron de la pobreza, ¿es por el salario mínimo? ¿Son por los apoyos sociales que da el gobierno desde 2018 de manera cada vez más, más incrementada? ¿O a qué se debe, Horacio? Adelante. Mira, estaba escuchando con atención. No me cuadran las cifras cuando decimos que debido al ingreso laboral se redujo la pobreza en México. Efectivamente, hubo incrementos del salario mínimo. Fueron incrementos artificiales, vamos a decirlo así, porque no están ligados a la productividad de las empresas. Y tampoco debemos decir que se debe a que haya un incremento del trabajo o del empleo formal. Lo que ha crecido y que crece muy rápido, casi al 4.2% más o menos anual, es la economía informal. Es decir, que mientras el trabajo formal en México se está estancando y solamente hay, pequeñas islas donde se genera empleo, pero es un empleo de alta capacitación al que no accede la mayoría de los mexicanos, tenemos un problema grave, ¿no? Es decir, crece la economía informal, pero no crece el empleo formal. Y por otro lado, este ingreso de lo que se llama ingreso al mercado laboral de las personas, lo es, pero es en un mercado muy precario, que creo que ya se estaba comentando. Este ingreso, este trabajo precario, pues son trabajos informales donde no hay prestaciones, no hay vacaciones pagadas, no hay primas, no hay aguinaldos, no hay estabilidad laboral. Y por otro lado, Alberto, como mencionabas, efectivamente no hay que soslayar el tema de las remesas. O sea, 62,000 millones de dólares de ingreso a la economía mexicana, que ahorita van a ser a lo mejor un poquito menos, 61,000 millones, porque al parecer las remesas llegaron ahorita a un pico, dado el ambiente laboral y de animadversión que hay para los mexicanos en Estados Unidos, pero es una cantidad que supera con creces a lo que es la tan festinada inversión extranjera directa, las exportaciones de petróleo, el turismo, exportaciones agropecuarias, en fin. Y por otro, las transferencias de dinero, de estas transferencias llamadas pensiones no contributivas, que han crecido también muchísimo y que se devoran aproximadamente 1 billón de pesos o quizá un poco más de los 9 billones que tuvimos de presupuesto para este año. Entonces, para mí esas son las 3 causas principales de que estos datos, pues ahí podríamos también discutir cómo se miden y los trucos que hacen la estadística para generar efectos que pueden ser bastante halagüeños, ¿verdad? Exactamente. Le pregunto a los dos entonces, Paulina, tenemos el nivel de extrema pobreza, que es el último, después sigue la pobreza. ¿Cómo se determina una persona que está en el nivel de la pobreza? Una persona en pobreza es aquella que no tiene los ingresos suficientes para salir adelante, pero también tiene una carencia social, que estos son el ejercicio de los derechos sociales como educación, salud, servicios de vivienda, etc. Una persona que está en pobreza extrema es una persona que no tiene los ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria, o sea que no puede ni siquiera adquirir lo indispensable para comer, pero también tiene 3 carencias básicas. No tiene acceso a servicios de salud, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a servicios de vivienda, por ejemplo, ¿no? Horacio, ¿coincides con esto? ¿Hay algo más que agregar? Pues sí, formalmente es así, es decir, no tienen ingresos suficientes, no tienen un consumo de calórico y de nutrientes que de acuerdo a los estándares se fija en determinado número de calorías, etcétera.
y efectivamente no hay acceso a estos tres servicios o bienes públicos que pudieran ser considerados como tales: educación, salud y limpieza. Sin embargo, aún teniéndolos, pues habría que ver la calidad de estos servicios. O sea, quienes vivimos en la ciudad más importante del país, como es la Ciudad de México, pues vemos la carencia de la calidad y la carencia de muchos de estos servicios, ¿no? O sea, puede que vivas en una colonia, en una delegación, o como se les llame ahora, donde hay formalmente escuelas, pero ¿qué calidad de escuelas? O tienes hospitales, pero ¿qué calidad de hospitales? Y los servicios de limpieza, pues sí, también, pero también qué calidad de servicios, ¿no? O sea, eso creo que también habría que verlo. Es una parte que no se mide, porque cuando medimos o hablamos de pobreza, pues se va uno a estas cuestiones formales. Entonces, formalmente puedes tener eso, pero habría que ver de qué calidad es eso que tienes. Y Horacio, ¿cuánta gente está en extrema pobreza en este país? Pues mira, de acuerdo a los datos que da el desaparecido Coneval, estamos hablando de casi 10 millones, ¿no? Digamos, ahí se puede discutir si son 9 o 10, pero pues digamos entre 9 y 10 millones. Okay. Pero preocupante también que en el sector rural casi el 70% de la población está en un grado de pobreza, que a mí no me gustan mucho estos eufemismos, si es extrema o mediana o regular. Finalmente es una carencia de servicios que pues abarcan todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Ya no digamos servicios financieros, eso bueno, ya está para otra discusión, sino que hablamos de los servicios básicos de salud, limpieza, agua, en fin, ¿no? Entonces, pero sí, las cifras, por mucho que se diga que han bajado, pues sí, tal vez formalmente han bajado, pero habría que ver estas tres características o estas tres explicaciones que acabo de mencionar, como son el empleo formal, ¿lo hay o no lo hay? Porque es difícil pensar que una economía que crece al 0.5% anual genera empleos suficientes para una población que crece casi al 2% anual, ¿no? Sí, porque no va a haber empleos. Paulina Gutiérrez, entonces, estas 13 millones entiendo que son gente que vive en zonas urbanas, ¿no? Y que la extrema pobreza está en el sector rural. ¿Cómo sacar a esa gente de extrema pobreza del sector rural? Sí, así es, Alberto. No es que todas estén, las 13% los 13 millones hayan estado en el sector urbano, pero si vemos los datos de la medición de la pobreza, en las zonas rurales casi la mitad de la población sí vive en pobreza. Y si además contemplamos cómo se movió la población indígena, 66% de población indígena que vive en zonas rurales está en pobreza. Desde Acción Ciudadana frente a la pobreza, nosotros decimos que hay que ver las vías productivas en estas zonas rurales e indígenas, que son las más rezagadas, y una alternativa puede ser el fomento a la economía social. Aquellas empresas sociales que tienen pues un motivo comunitario para el desarrollo de sus propias comunidades, donde la propiedad es colectiva, y eso puede ser, y se ha demostrado cómo en distintos casos esto ha sido el motor del desarrollo de esas comunidades, y que puede ser como muy favorable para estas zonas. Entre otras cosas, como garantizar los derechos sociales. Sí. Recordemos que la carencia de salud subió a 44, se duplicó, y hay 44 millones de personas ahora que no tienen acceso a ningún servicio de salud, y que las personas de menores ingresos son las que mayores ingresos de sus pocos ingresos que reciben tienen que dedicar para hacer frente a cualquier enfermedad, ¿no? Horacio, entonces tocaste un punto. Entonces, para erradicar todo esto que nos está explicando Paulina, hay que crecer, o sea, la economía tiene que crecer, aunque digan que eso es políticas neoliberales, hay que crecer, o sea, 1.6 que vamos a crecer estimado para este 2025 es muy pobre para el 2% de la población que está creciendo al año, Horacio. Hay recortes en el sector público muy fuertes, desaparecieron muchos organismos autónomos que eran parte del presupuesto. En el Poder Judicial parece que ya llegaron los nuevos ministros y todos para afuera, o sea,
¿Qué van a hacer, Horacio? ¿Qué se tiene que hacer para verdaderamente tener un sustento sólido y empezar a crecer, que la sociedad vaya creciendo en sus ingresos? Sí, yo creo que poco se ha discutido cómo debe crecer la economía, ¿no? Y justo como no ha crecido, pues se saca un poco de la discusión, al menos en el ambiente público. Pero pues es una condición, como dicen los filósofos, sine qua non, ¿verdad? O los abogados. O sea, si no hay crecimiento económico, no vas a ningún lado. Para generar crecimiento económico, pues, se necesita inversión. La inversión pública ha ido bajando en los últimos 2-3 años. Y también tampoco se ha, digamos, incentivado realmente, porque pues sí existen documentos y el PRONACYT, el Plan Nacional de Desarrollo y los 100 compromisos, todo lo que tú me quieras decir, pero en la realidad pues no hay políticas que permitan o incentiven la inversión privada. Creo que más bien vivimos pues un ambiente donde se sataniza un poquito lo privado. Claro. Y es indispensable, o sea, de lo que requiere la economía mexicana, que es alrededor del 25% del PIB, como inversión total, mínimo para crecer, 22 puntos vienen del sector privado. Si no incentivamos que haya más inversión de empresas nacionales y extranjeras, no vamos a propiciar que haya crecimiento económico. Y desde luego pues tendríamos que hablar de los incentivos para que esto suceda, ¿verdad, Alberto? Sí, certidumbre y todo. Paulina Gutiérrez, nos queda un minuto nada más. ¿Cómo ves el panorama? O sea, ¿vamos bien y hay que seguirle con este modelo que nos establecieron desde el 2018? No, yo creo que no vamos bien. Hay que festejar este incremento en los ingresos laborales, pero me parece que el Estado sí tiene que tomar la responsabilidad de garantizar derechos sociales y generar las condiciones para un mayor crecimiento. Entre ellas, incluir a las mujeres, que 14 millones de mujeres hoy están excluidas del trabajo porque están realizando labores de cuidado sin remuneración, y también invertir en la educación, capacitación del trabajo para todos aquellos jóvenes que están en rezago educativo, para que puedan tener capacidades para pues llegar a trabajos formales y dignos, ¿no? Exactamente. Horacio, entonces, $1 billón de pesos para programas sociales, de un paquete de 9 billones. Pues está fuerte, ¿no? 30 segundos. ¿Cuánto tiempo aguanta esto? Ese es el otro tema, ¿no? Que estas pensiones no contributivas, ¿hasta dónde van a llegar? Porque no hay recursos suficientes para que crezcan incesantemente. Entonces, eventualmente va a tener que haber un ajuste importante, Alberto. Y de eso, pues si quieres, luego platicamos. Sí, hombre, ver de dónde va a salir. Paulina Gutiérrez, Horacio Esquivel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesantes esta plática, este debate en torno a la pobreza. 13 millones de mexicanos salen de la pobreza. Ay, pero están las condiciones peligrosas si no se ponen a trabajar. Y ahí es parte del gobierno generar certeza para que haya crecimiento económico. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Continúe en la programación de Mega Noticias.